Faro en la oscuridad, esperanza y amor. Palabras de sabiduría llevando al Altísimo. En la luz de la verdad, ministerios, luz internacional, guía celestial, transformando corazones sin igual. Ministerios, luz internacional. 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 Faro en la oscuridad, esperanza y amor. Palabras de sabiduría llevando al Altísimo. En la luz de la verdad, ministerios, luz internacional, guía celestial, transformando corazones sin igual. Ministerios, luz internacional. 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 Que la paz y la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso, Eterno Creador, a Él sea la honra, la gloria, la adoración, y a cada uno de ustedes sea la bendición, la edificación y el conocimiento santo de la palabra de nuestro bendito Padre. Hoy vamos a iniciar un lindo tema. Es un tema que, si ustedes lo llegan a conocer, van a entender cosas demasiado bellas e importantes, y es la fortaleza del Creador y lo que significa. Ese es el tema que tenemos para ahora. Y vamos por la parte número 1, la fortaleza del Creador y lo que significa. A veces nosotros pues desconocemos realmente lo que significa tener la fortaleza de Dios. A veces pensamos que la tenemos, pero en realidad algunas veces pues andamos lejos de la realidad, no hemos comprendido de qué se trata. Pero hoy voy a hablar de dos cosas muy interesantes. Una de ellas es por qué muchos no tienen la fortaleza de Dios. Y uno lo puede ver, a veces tienen años de venir a la iglesia y no tienen la fortaleza de Dios, ¿verdad? Uno los mira así cavilando y se les ve la inconstancia. Y es porque tiene su explicación. La Escritura no deja nada al azar. Siempre las cosas más importantes y sobresalientes, la pura base, la revela para que nosotros entendamos estos misterios y conozcamos también las cosas que suceden y la razón del por qué suceden las cosas. No solo las cosas suceden, sino por qué es que pasa esto, por qué es que hay muchos que no tienen la fortaleza de Dios. Es una cuestión que tenemos que meditarla nosotros en primer lugar, y en segundo lugar pues tener cuidado, ¿verdad? Y si es que no la tenemos, pues buscar la verdadera fortaleza de Dios Todopoderoso. Tiene su razón, se conoce cuando una persona tiene la fortaleza de Dios. Y me encanta a mí las Sagradas Escrituras, pues porque ella nos revela realmente esta parte que es interesantísima acerca de este bello tema. ¿Por qué muchos no tienen la fortaleza de Dios? Vamos a comenzar hablando sobre la parte negativa, ¿verdad? ¿Por qué muchos no tienen la fortaleza de Dios? Y después hablamos de cómo es la fortaleza de Dios, cómo es tener la fortaleza de Dios.
Todo en las Sagradas Escrituras tiene su razón de ser. Aquí las cosas no se hacen así adivinando, o que Dios cuando da su fortaleza pues la da por poquitos. Y por qué algunas veces tenemos fortaleza y otras veces no tenemos fortaleza. Eso tiene su explicación en las Sagradas Escrituras. Vamos a ir precisamente al Salmo 52 y vamos a ver una serie de pasajes ahí muy interesantes, una serie de versículos ahí del 1 al 6. Aquí hay tremendas revelaciones acerca de por qué muchos no tienen la fortaleza de Dios, cuáles son las razones de esta situación. Y aquí está la explicación. Salmo 52 del 1 al 6 dice las Sagradas Escrituras. Dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Observen por dónde está. La misericordia de Dios es continua. Eso lo está diciendo el poderoso. Ya les voy a explicar el significado de eso. Agravios maquina su lengua. Sigue hablando de la persona que se cree fuerte, del que se cree el poderoso, el que se cree que tiene la fortaleza. Dice, agravios maquina su lengua. Como navajas afiladas hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Esa palabra Selah es una de las palabras que se utilizan para hablar del abecedario hebreo. Has amado toda suerte de palabras, oigan, has amado toda suerte de palabras perniciosas. Ya les voy a explicar el significado de la palabra perniciosa. Engañosa lengua. 5. Salmo 52, 5, vamos ahorita. Por tanto, aquí ya vienen las consecuencias. Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada. Ustedes dirán, bueno, ¿dónde está lo del que no tienen la fortaleza? Cálmense, no se pongan nerviosos porque aquí sigue. Dice, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Selah. Verán los justos, oigan, verán los justos, verán a quienes, a estos que se decían los poderosos, y temerán, se reirán de él diciendo, se van a reír de las personas que decían estas cosas. He aquí, oigan, ¿por qué se van a reír y los justos van a ver y van a temer por lo que les va a pasar a estas personas? Dice, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. Observen eso. Aquí está la parte importante y sagrada de esto, ¿verdad? He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Entonces, como les dije, todo tiene su explicación, ¿verdad? Algunas personas vienen a la clínica y me dicen, mire, fíjese que tengo esta enfermedad, pero yo como natural, me dice, yo como natural. Entonces yo les digo, si comieras natural, tendrías una buena salud. Si comieras natural, no tendrías por qué venir aquí enfermo o enferma. Si comieras natural, le digo yo, todo tiene una explicación. Si uno se enferma es porque ha violado las reglas de la naturaleza y ahí está la explicacioncita. Entonces, lo mismo sucede cuando alguien no tiene la fortaleza de Dios, tiene su explicación. Pero esto no es nada más de que no tiene fortaleza porque no tiene fortaleza. No, no es así. Tiene su propia explicación. Y aquí comienza. Vamos a desgranar estos versículos aprendiendo cosas interesantes. Entonces, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Entonces, observen esto. 1, se jactan de ser malvados.
Y aquí está el problema, porque muchos no tienen la fortaleza de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo se nota cuando alguien no tiene la fortaleza de Dios? Hasta se jactan de ser malvados. Es que mi carácter es así, es que así nací, así era mi papá, así era mi mamá. Y comenzamos nosotros a decir las cosas malas que hacían nuestros familiares, como que nosotros tuviéramos que seguirlas repitiendo. Y cuando venimos al Señor Jesucristo, se cortan. Oigan esa expresión, se cortan esas maldiciones que se conocen como las maldiciones ancestrales, ¿verdad? De los abuelos a los padres, de los padres a los hijos, de los hijos a los nietos, y así se vuelven las maldades generacionales. Hay explicaciones de eso. Una de las cosas que se pagan caro generacionalmente es la idolatría. La idolatría se paga cara generacionalmente. Dice las Sagradas Escrituras allá en Deuteronomio 20, en Deuteronomio 5 y en Éxodo 20, cuando habla de los mandamientos. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La Iglesia Católica pues ha torcido esos pasajes porque santificar las fiestas y comienza a decir otras cosas que nada que ver. Sino ahí dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Uno, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ninguna cosa debe ocupar el primer lugar del Altísimo. Ninguna. Y ahí dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. El segundo mandamiento, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy, aquí viene la explicación, porque yo soy Elohim, tu creador. Y oigan, fuerte, celoso. Y aquí viene el final de la explicación, dice, que visito la maldad. Es considerada una gran maldad la idolatría. De los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Estamos hablando que está el papá, el hijo, el nieto, el bisnieto. Si tomamos en cuenta al papá, si hablamos de los que fueron generados 4 veces, entonces llegaríamos al hijo, nieto, bisnieto y tataranieto, que fueron generados. El papá fue el que los generó. Entonces serían los generados, ¿verdad? Sería hasta la cuarta generación, que serían los tataranietos. Imagínense ustedes, por la idolatría de un tatarabuelo, resultamos nosotros muchas veces pagando los elotes, ¿verdad? Que ellos se comieron. Y ahí es donde está el problema. Por eso es que cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo y venimos con la plena fe y venimos con la plena confianza, estas maldiciones se rompen. Son destruidas por el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo, por el poder glorioso del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por el poder glorioso del nombre del Padre Celestial, por el poder de las Escrituras y por el poder también glorioso del Espíritu Santo. Entonces tenemos una bendición en cadena que nos hace realmente fuertes y maravillosos. Pero veamos esto. Entonces, en la primera cosa es que se jactan de ser malvados, se jactan de la maldad que hacen, ¿no? Y entonces comienzan a tener autoridad, tratan mal a las personas, tratan mal a los trabajadores y todavía así se sienten, es que vos aquí, es que vos allá, ¿no? Yo recuerdo un joven que está trabajando conmigo, que ustedes en la iglesia lo conocen. Él estuvo trabajando en otro lado, lo trataban con malas palabras, lo trataban de una manera abusiva, lo maltrataban como que era una bestia que no entendía él, y es un hombre inteligentísimo, inteligentísimo. Y tiene años de trabajar conmigo y está feliz. Y no se quiere ir. Es que tiene mucho que ver el respeto. Cuando uno sabe respetar, cuando uno sabe tratar bien a las personas. Pero estas personas que lo trataban se jactaban porque tenían dinero, tienen sus posibilidades económicas, y se jactaban de tratar a los trabajadores como que eran animales, ¿no? Ese es el número 1. 2, fíjense bien, se jactaban de ser poderosos, de tener el poder sobre la gente. Eso ya saben ustedes que es muy común entre los tiranos, especialmente los izquierdistas, son pero dados a eso. Cualquier parte del mundo, todos los izquierdistas quieren tomar el poder y aparte de eso, ser los poderosos, jactarse que son los poderosos de los pueblos y que tienen dominado a los pueblos. Y entonces hasta se jactan
de decir, no, el que, como decía Chávez, y lo dicen todos los izquierdistas, de AMLO, que fue presidente de México, Andrés López Obrador, el Petro de Colombia, el de Nicaragua, los de Cuba, decían, es que la revolución consiste en que todos somos iguales y a todos los vuelven pobres y los tienen en la miseria y se jactan ellos y comienzan a generar un nivel de represión satánico contra el pueblo, satánico, de matar a la gente cuando se levantan en contra del gobierno, así de fácil y así de crueles. Entonces es otra de las cosas, ¿verdad? Los que no tienen la fortaleza de Dios, aunque se diga yo soy cristiano, como decía Hugo Chávez en el final de sus días, o decía Maduro, yo soy cristiano, yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo, asesorados por evangélicos mediocres, para ganarse el favor del pueblo evangélico, ¿verdad? Y apaciguar al pueblo católico. Decía él, yo soy cristiano, yo le entregué mi vida a Jesús, decían ellos ahí, ¿no? Pero ellos se jactaban eso y aparte de eso se convierten en los poderosos, en dominar a la gente. Cuando ya comienzan muchos a tener un poco de dinero, comienzan a tratar mal a los trabajadores y eso ya sabemos que es sencillamente, aunque se digan que son cristianos, porque estamos hablando de los que se dicen que hacen las cosas, pero que no tienen la fortaleza de Dios, porque ahí se ve, quiere decir que eran gente conocedora de Dios. La tercera cosa que vamos a ver aquí es esta partecita que dice, la misericordia de Dios es continua. Esto se refiere a que estas personas creen que por la misericordia de Dios no les va a pasar nada. Y eso es en lo que se confían muchos que no tienen la fortaleza de Dios. No me pasa nada, yo me porto mal, me echo los tragos y no me pasa absolutamente nada. De plano es que estoy re bien con Dios, ¿verdad? A Dios le gusta que yo sea así, ¿verdad? O aquellos que tienen a sus esposas y andan enamorando a otras mujeres, como no me pasa nada, Dios de plano así me quiere, ¿verdad? Y no saben que todo tiene sus consecuencias, ¿verdad? Y se agarran, es que Dios es misericordioso. Como dicen algunas personas de por aquí, ¿verdad? Los canches, dicen, no, ¿cómo hacer eso que Dios vaya a echar a las personas al infierno? Si Dios a todos nos ama. Pero dice, porque Dios es misericordioso. Y no solo ellos lo dicen otras sectas también, ¿verdad? Y se agarran de eso, de que como Dios es misericordioso, y por esa razón es que comienzan a hacer algunas cosas fuera de la moral de las Sagradas Escrituras, fuera de las instrucciones y de las recomendaciones de las Sagradas Escrituras, y ahí es donde se agarran que como Dios es misericordioso no me va a pasar nada. Ellos se confían en esa partecita ahí. La cuarta cosa acerca de por qué muchos no tienen la fortaleza de Dios, planifican cosas malas con su lengua. Vamos a hacer esto y a aquella persona y hagámosle esto y le voy a dejar unos billetes ahí y voy a decirles de que ese dinero se me perdió y le voy a descubrir para no pagarle indemnización. Porque se hacen muchos, hasta en los bancos hacen eso. Cuando quieren sacar, especialmente en uno de los bancos, que no voy a mencionar el nombre, ¿no? Pero yo he visto un montón de personas que le han hecho esto, entre ellos a mi sobrina, que trabajaba en el banco, y entonces cuando a ella era una persona muy correcta y todo, bien temerosa de Dios, entonces no la dejaron. Fíjense bien, o sea, no le dieron su indemnización. Y entonces le dijeron que hacía falta dinero, con tal de no darle la indemnización. Y que se lo iban a descontar de la indemnización, pero que se pasaba de lo de la indemnización. Que si querían que lo dejaran así, que se fuera y que firmara de que le habían dado indemnización. Y de plano el gerente, o saber quién mafioso, se quedaba con el dinero de eso y no les daban ni medio centavo. Entonces,
estas personas que tienen el poder muchas veces planifican con su lengua cosas malas contra otras personas. Ese es el punto número 4. El 5, son engañosos y traicioneros. Como una navaja, como dice aquí, ¿vean? Como navaja afilada hace engaño. Entonces son engañosos y traicioneros, como una navaja con filo que es capaz de causar daño y hasta la muerte. O sea, no les importa engañar y perjudicar a otra persona, no les importa. Sabiendo que la otra persona tiene necesidad, no les importa, no les pagan. Punto. ¿Verdad? Sabiendo que la otra persona hizo lo correcto, se portó bien, era una buena persona. Entonces, una cosa importante es para que nosotros entendamos, estamos hablando sobre la fortaleza del Creador y lo que significa. O sea, en otras palabras, lo que significa la fortaleza del Creador para nosotros. Y estamos en la parte número 1, ¿por qué muchos no tienen la fortaleza de Dios? Estamos viendo, analizando estos textos de Salmo 52, del 1 al 6. Es lo que estamos analizando ahorita. Todavía no hemos llegado al punto ese de que por qué se refiere a las personas que no tienen la fortaleza de Dios. Ahí está, ya lo vamos a ver un poquito más adelantito. Entonces estábamos en el punto número 5, ¿verdad? Que son traicioneros, engañosos, como una navaja con filo que es capaz de causar daño y hasta la muerte. 6, aman la maldad más que el bien. ¿Verdad? Entonces ahí dice, amaste el mal, en el 3, más que el bien. Entonces, cuando se les habla del bien, no les gusta. Cuando se les habla del mal, a eso sí les gusta. Si le dicen uno hay que hacer lo correcto, eso no les gusta. Pero si le dice hagamos tal cosa mala, eso sí les gusta. Entonces aman la maldad más que el bien. 8, aman más la mentira que la verdad. Ahí mismo lo dice, la mentira más que la verdad. Aman más la mentira que la verdad. Y hay gente, miren ustedes, cuando alguien se acostumbra a ser mentiroso, se vuelve cínico, descarado. Y dice las mentiras como que fueran verdades. Ese es el problema de un mentiroso, ¿va? Que dice las mentiras como que fueran verdades. Decía José José, el cantante José José, a un pastor amigo mío en la Ciudad de México. Él andaba predicando por allá y se encontraron con José José y se saludaron y resultaron platicando de las cosas de Dios. Y entonces dice José José, dice, ¿saben cuál es la diferencia entre ustedes los evangélicos y nosotros los artistas? Dijo. Él se quedó asombrado. No, en que ustedes dicen las verdades como que fueran mentiras. Y nosotros decimos las mentiras como que fueran verdades. Nosotros para decir que estamos decepcionados, hacemos una cara de llanto, de lamento, y hasta las lágrimas hacemos como que fueran verdades. Y es parte de un show nada más. Y eso pasa muchas veces con nosotros los cristianos. No, mire, usted va a la iglesia, bueno, por ahí decimos las verdades como que fueran mentiras. Tenemos vergüenza de hablar de Jesucristo. Tenemos vergüenza de dar testimonio del sacrificio de Jesucristo, que por ese sacrificio es que somos salvados nosotros. Si no, no tuviéramos ni media oportunidad de salvación. Mientras que los que no tienen la fortaleza de Dios aman más la mentira que la verdad. Si uno lo descubre en la mentira, se molestan con uno. Porque ellos creen o quieren que uno les crea su mentira. 9. Aman toda clase de palabras que pueden causar daño. Fíjense en eso. Dice, has amado toda suerte de palabras perniciosas. Son palabras que pueden causar daño, un daño mayor, un daño grande.
Esa es la palabra pernicioso, que causa un daño mayor, un gran daño. Entonces, esta es otra de las cosas que tienen, ¿no? Has amado toda suerte de palabras perniciosas. No les importa causar daño, ¿no? Sus palabras son hirientes, sus palabras son con sentido despectivo, ¿no? Y les gusta hablar eso, les encanta. Otra de las cosas también, su manera de hablar es engañosa. La manera de hablar de estas personas que no tienen la fortaleza de Dios es engañosa. Pero aquí viene ya la explicación, ¿no? Aquí viene la explicación. Y es la sentencia. La sentencia contra este tipo de personas que hacen eso y que conocen las cosas de Dios, pero aún así hacen esto y prefieren la mentira en lugar de las cosas buenas. ¿Cuántas personas no he encontrado y algunos de ustedes han encontrado afuera? ¿Usted a qué iglesia va? ¿Quién es su pastor? El pastor Enrique Pioral. Él predica, pero así, le gustan las cosas bien, las Sagradas Escrituras las explica con qué respeto, pero no vienen. Tiene su explicación. Que hay gente que no le gusta la verdad, le gusta la mentira. Y nosotros que amamos a Dios nos gusta la verdad. Aunque nos raspe, es mejor que nos raspe y que nosotros digamos, uy, aquí estoy fallando, cabalmente aquí estoy fallando. Por eso hay que tener cuidado, no te pongas arrogante como pasa con muchos muchachos, ¿verdad? Como ahora ya se graduaron de doctores, de ingenieros, de licenciados, y ahora ya tratan al papá o a la mamá como que fuera basura, ¿va? Como la ignorante, ¿va? Cuidado, ellos siempre van a seguir siendo padres, siempre van a seguir siendo los progenitores de la vida de uno, a la cual Dios enseña que debemos respetarlo para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la faz de la tierra. Pero veamos entonces ahora la segunda parte. En el versículo 5, ahí está la sentencia en adelante. Estamos hablando del Salmo 52, del 5 en adelante. Dice, en el 5, ahora hablando solo de esto, vamos a comenzar por número 1, hablando de la sentencia. Serán destruidos para siempre. Oigan lo que dice. Por tanto, el Altísimo te destruirá para siempre. Los que hacen esto que hemos mencionado hace unos instantes, el Padre Celestial los va a destruir para siempre. En otras palabras, no nos confiemos. Busquemos lo recto, hablemos cosas buenas. Dejémonos de estar de mentira en mentira, de engaño en engaño, de decir cosas hirientes para otras personas con el fin de ofenderlos. Dejemos eso, de ofender al papá, a la mamá, o ofender a los hijos solo por quererles decir cosas hirientes, nada más, hacerlos sentir mal. Porque el Padre Celestial va a destruir a estas personas para siempre. Verán los justos y temerán. Cuando vean, como dice la Escritura, en la ruina de los impíos, dice un proverbio, el sabio adquiere sabiduría. No necesito yo ver en qué termina un borracho, en qué termina un marero, en qué termina un delincuente. No necesito yo ser delincuente, ser marero, ser una persona, digamos, borracho consuetudinario, ¿eh? O charamilero, vamos a decirlo así. Porque uno los ve como están en la calle, uno ve a los drogadictos en la cárcel. Si ustedes van a las cárceles, a las granjas, ahí van a ver el montón de mareros metidos en la cárcel, pero por cientos, por miles, están metidos en la cárcel. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ahí está la explicación. No necesita, el sabio adquiere sabiduría. No se necesita ser malvado para entender en qué paran los malvados. Solo con que uno eche un ojo cómo terminan aquellos, mejor se guarda uno, se cuida uno. ¿Para qué va a estar uno esperando que le toque cuando no hay necesidad? Muy bien, estamos en esta partecita 1. El 2, vean lo que dice, estamos en el versículo 5. Dice,
te asolará y te arrancará de tu morada. Está hablando del castigo de Dios. Dice, Dios te destruirá. Sigue hablando de Dios ahí. Entonces, el 2, serán asolados y arrancados de su morada, es decir, su lugar de comodidad. Cuando menos se lo imaginen. Ahí donde se sienten cómodos, donde están, se sienten protegidos, ahí les va a caer la viga. Ahí les va a venir la destrucción cuando ellos más confiados estén, ¿no? Otra de las cosas. Dice, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Serán desarraigados de la tierra, es decir, desarraigados ahí significa serán cortados, serán muertos, morirán. La primera relación de muerte que existe es perder la comunicación con el Altísimo. Miren ustedes, no hay cosa más horrible que Dios ya no tenga nada que ver con uno. Esa muerte es la más maldita que puede haber. Que Dios lo abandone a uno, nada se compara. Todo lo demás es secundario comparado con que Dios lo abandone a uno. Esa es la peor maldición que puede tener un ser humano. Porque pasa lo que pasó, por ejemplo, con Judas, ¿no? Cuando el otro entregó a Jesús, pero donde comienza el panorama de Judas, digamos, lo negativo de Judas, fue cuando le entra esa ambición al dinero, ¿no? Le entra la ambición al dinero. Y se va a negociar a Jesús. Y le dice, yo se los voy a entregar. Pero antes de eso, estaban en la cena con Jesús, la última que Jesús tenía con sus discípulos, antes de morir, ¿verdad? Antes de ir a la cruz. Esa fue la última cena, porque él cena con sus discípulos después. Pero esa era lo que se conoce como la última cena, que es antes del sacrificio de Jesús. Miren, los discípulos estaban como estamos nosotros aquí, comiendo y como que nada hubiera pasado, y de repente se oye la voz del maestro que dice, uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. Y dice uno de ellos, comienza en lo que estaba la turbulencia de las palabras de Jesús y aquellos, y peor si me va a tocar a mí, peor si yo voy a ser el traidor, y cada uno, y seré yo. Cuando llega con Pedro, con Judas, y le dice, seré yo maestro, le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Él era el que andaba maquinando. Observen ustedes por qué es que muchos entran en desgracia, porque andan maquinando cosas que no deben. Ambiciones. Mire, quieren cambiar su estatus espiritual por lo material, por el dinero. No, hombre, tiene que tener una mente muy pobre para entender que el dinero no lo llena todo. Tú puedes tener comodidades con tener dinero, pero esas comodidades no te van a dar paz espiritual ni te van a llevar a la eternidad tampoco. Esa es una comodidad que tú puedes tener aquí. Tener carro, tener una casa o otra casa, vender una casa, ¿verdad? Todo eso lo puedes hacer. Puedes, comprar otra casa y así sucesivamente. O sea, puedes prosperar, eso no es malo. No es como muchos dicen, no, es que tener dinero es malo. No, eso lo dicen los izquierdistas que no quieren que uno prospere. Ellos son los que dicen eso, que tener dinero es malo. Eso decía el hipócrita del Chávez, ¿verdad? Tener dinero es malo, decía. Sí, pues como él se robaba el dinero del pueblo y le quedaron a su hija más de 5,000 millones de dólares. Ni modo, así que no, ¿eh? No tengan dinero ustedes, pero yo sí, ¿eh? Tienen que tener una mente, pero diabólica ustedes, para no pensar en el bienestar de los demás. Pero bueno, ya me estoy calentando yo por culpa de estos. Entonces serán desarraigados de la tierra. Otra de las cosas dice, los justos aprenderán de la ruina de ellos. Verán los justos y temerán. Cuando tú veas a alguien que está pasando por una situación difícil porque se apartó de las cosas de Dios, agarra temor, agarra respeto y de una vez afírmate. No sigas ese camino que vas a terminar igual. Sé cuidadoso, sé cuidadosa. Sé una persona temerosa. No dejes que las ambiciones personales te saquen de quicio, te desequilibren. Por un rato de placer eches a perder toda tu felicidad eterna. Tu felicidad en Cristo aquí y la felicidad eterna.
Entonces los justos van a aprender de ello y les va a entrar temor cuando vean lo que está pasando a otros. ¿Por qué? Porque como son justos, no quieren caer en una situación como esa. Una. Dos, no quieren ofender al Padre Celestial tampoco, al Creador. Eso es lo que hace un justo. Quiere honrar al Creador, no lo quiere ofender. Tampoco quiere caer como aquellos, ¿verdad? Y en la desgracia que cayeron aquellos. Pero otra de las cosas, fíjese bien, se van a reír muchos de ellos. Y es que aquellas personas que, mire, yo he conocido, no uno, muchos, que eran multimillonarios ustedes y terminaron en la ruina, lo que se dice en la ruina. Después de que solo carros Mercedes y solo carrazos ahí, unas carcachitas viejitas, con tal de no irse a pie. Con tal de no irse a pie. Perdieron todo, perdieron los bienes, perdieron su casa, ahora alquilando viven, se quedaron en la peor de las tristezas. ¿Y saben qué fue lo peor? Que llegaron a viejo y ahora ya no les dan trabajo. Eso es lo peor. Entonces en el 4 los justos aprenderán de la ruina de ellos. En el punto número 5 las personas se reirán de ellos. En el número 6 les dirán, esto es lo que le pasa al hombre que no puso a Dios por su fortaleza. Estamos ya en el versículo número 7. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. En otras palabras, he aquí, esto es lo que le pasa. Miren lo que le pasa a aquel que no puso a Dios como fortaleza. ¿Y saben cuál es el problema? Que un tiempo viven bien. Los que no tienen a Dios como fortaleza, un tiempo viven bien. Pero cuando Dios jala el lazo, ahí es donde se las van a ver a negras, ¿verdad? Como decimos nosotros en Chapín, ¿no? Entonces, esto es lo que le pasa a aquellos que no ponen a Dios por su fortaleza. Por eso que estamos hablando sobre el tema, el significado de lo que es estar bajo la fortaleza, con la fortaleza de Dios, ¿verdad? O para ser más directo, ¿no? La fortaleza del Creador y lo que significa. Entonces, lo que significa la fortaleza del Altísimo, ¿no? Entonces, ¿tú quieres tener fortaleza? Solo escucha estas enseñanzas y vas a descubrir los secretos de la gran fortaleza del Altísimo, cómo es. Y por último, en el 7, fíjate, sino que confió en la multitud de sus riquezas. El punto número 7, confiaron en sus riquezas. Te vuelvo a repetir, las riquezas son pasajeras. Hoy puede ser que tengas y mañana no tengas nada. Yo conocí un hombre, bueno, no conocí, pero por la tele, ¿verdad? No, así, persona, nada que ver, que era multimillonario. Él tenía miles de millones de dólares y él expuso todo en la bolsa de valores. Y hubo un día que se llamó en esa época el Viernes Negro, le llamaban en esa época, el Viernes Negro. El tipo perdió toda la plata que tenía. Y como mucho de ese dinero se lo habían prestado a él. Él debía ese dinero y se había quedado en la quiebra, pensando que iba a ganar miles de millones con tener el dinero invertido en la bolsa de valores de Nueva York, ¿no? Y cuando se dio cuenta que había súper quebrado ese hombre, lo que hizo es que se fue a su casa y se metió un balazo. Y se mató y ya no le pagó a nadie el dinero. Pero miren ustedes, por confiar en el dinero, no se confíen en el dinero. El dinero solo es un medio. Véanlo, ¿saben cómo deben de ver ustedes el dinero? Como un sirviente. Así deben ver el dinero. El dinero está al servicio de ustedes, pero no para que hagan maldades. Porque alguien que le dice a una persona que trabaja con él y le dice, mira, anda a matar a fulano de tal, ese no es sirviente, ese es un sicario. Ese es una persona que negocia con la vida de otras personas, ¿verdad? Es un asesino. Entonces, una de las cosas es que no te confíes en las riquezas. Porque estos
que no tienen la fortaleza de Dios, se confiaron en las riquezas. Y otra cosa, se mantuvieron en el estilo de vida de la maldad. Les gustaba la maldad, les gustaba la maldad, les gustaba la maldad. Y ustedes saben que la maldad viene en tantas presentaciones. Presentaciones horribles, de toda clase. La maldad es muy difícil entenderla. Incluso la escritura dice, grande, escuchen esto, es el misterio de la iniquidad. Cuesta entender la maldad a ustedes. Usted dice, sí, yo ya sé lo que es la maldad. Nosotros solo hablamos de adulterio, de chismes, celos, iras, contiendas, maledicencias. Dios guarde ustedes, la maldad tiene una cuestión que ni nos conviene estar averiguando todos los niveles de maldad que existen, pero es terrible. Gente que es capaz, imagínense ustedes, secuestran niños de los países como los nuestros. Secuestran a los niños, se los llevan para México, allá les sacan los órganos, los meten en un avión en compadrazgo con el gobierno, van a vender a Estados Unidos, van a vender con los árabes, van a vender a la China y van a vender a otros países los órganos. Es un negocio maldito. Hay gente que tiene por eso les digo, es que conocer la maldad a fondo es cosa seria, usted, cosa seria. Y lo peor de todo es que los medios, cuando hay una maldad tremenda, como un reportaje que sacaron hace unos años atrás de cómo vendían a los niños en las mazmorras, en los túneles de los drenajes de Nueva York, cómo vendían a los niños, los tenían enjaulados ahí. Y un tipo que pasó el reportaje lo mataron. Yo alcancé a ver el reportaje, pero ¿saben qué es lo que pasa? En el sistema, en el internet, lo borraron. Y a uno lo quiere buscar, ya no aparece. Yo sí lo vi. Ahí. Y los borran. Y uno no puede hablar nada de eso. La maldad la tapan. La encubren. Entonces aquí dice que se mantienen en su maldad. Los que pierden. Fíjense bien la fortaleza de Dios. Ya solo en la maldad, ya no se componen, se vuelven fríos para mentir, fríos para adulterar, fríos para fornicar, fríos para ir a la brujería, fríos para hacer toda clase de maldad, no sienten remordimiento ya. ¿Por qué? Porque como dicen las Sagradas Escrituras, tienen endurecida su conciencia para que no crean a la verdad, sino a la mentira. Muy bien, hablamos solo de la parte negativa, de lo que es no tener la fortaleza de Dios, ¿verdad? Ahorita vamos ya por la positiva. Vamos a ir ahora a Éxodo capítulo 15. Lo que significa la fortaleza del Creador. Ahora nos vamos a ir por el punto número 1 de lo que significa la fortaleza del Creador. Vean ustedes, Éxodo 15, versículo 2. Jehová es mi fortaleza. Oigan, pues, está hablando de la fortaleza. Quiero que ustedes observen cómo es una persona cuando tiene la fortaleza de Dios. Y mi cántico. Vayan analizando lo que significa estar bajo la fortaleza de Dios y tener la fortaleza de Dios, ¿no? Y ha sido mi salvación. Observen. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Observen lo que es estar bajo la fortaleza de Dios. Cuando alguien tiene la fortaleza del Altísimo, hay varias características que podemos apreciar aquí. Una, hay alabanza, hay cánticos. ¿Saben cuál es lo triste? Cuando nosotros, les cuento que yo en la casa me paso oyendo alabanzas y alabanzas y alabanzas. De lo lindo, me gusta estar oyendo alabanzas, cosas que edifican, cosas bonitas, me encanta. Voy en el carro oyendo alabanzas, voy a Guate, ida y vuelta, voy a donde sea, al Petén, cuando he ido, ida y vuelta oyendo alabanzas. Me gusta.
porque esa es una característica de los que tienen la fortaleza de Dios. Tienen cántico, tienen alabanza al Altísimo. 1, 2. O sea, 1, 1, 1, 2. O A y B si ustedes quieren. Otra cosa, se vive pensando en la salvación. Oiga, y ha sido mi salvación. Viven pensando siempre en la salvación. ¿Saben ustedes qué es el máximo anhelo que yo tengo aquí en la tierra? Un día irme con el Señor. Ese es mi máximo anhelo. Yo vivo suspirando por eso. El día que Dios me llame a su presencia, le oro, le pido a Dios que me permita estar preparado para ese momento. Morir con alegría, morir con gusto, morir sonriendo. Eso quiero yo. Que Dios me dé el gusto de morir sonriendo. Que gané la buena batalla. ¿Eh? Que peleé y gané la buena batalla de la fe. Y por esa misma razón he hecho mano de la vida eterna. Porque todo lo demás aquí, ya sabemos que es pasajero. Usted, ¿para qué me voy a estar queriendo agarrar yo de aquí en la tierra si todo lo que uno tiene se muere y no se lleva, pero ni una pizca de nada ustedes? Y si se lo lleva, por tonto, porque no le va a servir para nada. Como hacían los faraones, ¿verdad? Los faraones, los reyes en todo el mundo, los enterraban con los grandes tanates de oro ahí metidos dentro de los sarcófagos, dentro de las tumbas. Y ahí metían el oro y metían piedras por todos lados y las sellaban. Y después aparecían los ladrones, los saqueadores, y se llevaban el oro. ¿Y cuál era el pensamiento que tenían los faraones? Dice, es que para que tenga riquezas en el otro lado. Y uno afamando, sí, que los faraones eran muy inteligentes, eran aquí, haciendo esas estupideces usted. ¿Dónde está la inteligencia? Pero bueno, dejémoslo ahí. Yo si no quiero que me echen nada. Solo una ropita, pues para no mirarme en la caja ahí desnudo, ¿eh? Que clavo. Pero una ropita que me echen ahí. Y ahí que se queden con todo. Lo que puedan disfrutar mis hijos, la familia, pues que lo disfruten. Y no, ya no me preocupo nada de eso. ¿Por qué? Porque lo dijo el hombre más rico del mundo en aquel entonces, Salomón. Dice, nada traje a este mundo, dice, y sin duda, nada me voy a llevar. Sin duda, nada me voy a llevar. Ahorita puedes usar tus cadenitas de oro, de plata, tus pulseritas, tus anillos, ahorita. Pero cuando te mueras, que otros lo vendan o si quieren usarlo, pues que lo usen, sino que lo vendan. Y que aprovechen el pistillo, decimos aquí en Guatemala, ¿eh? Que aprovechen el pistillo. Entonces vean, 3. Fíjense bien eso. Vamos a leer el versículo. Elohim es mi fortaleza y mi cántico. Ya dijimos que cuando Dios es la fortaleza de uno, hay cánticos. Uno vive pensando en la salvación. La otra cuestión, este es mi Dios. Muy bien. Acuérdense ustedes que cuando Romanos habla del por qué se tuerce la gente y hasta pierden el conocimiento de su propia sexualidad, explica. Dice, habiendo conocido a Dios, no le adoraron como a Dios, ni le dieron gracias. Ellos entienden como yo soy el que trabajo, yo tengo fuerza, yo aquí, yo allá, yo voy, yo soy el que negocio, Es Dios el que te está dando la capacidad, hombre. Es Dios el que te está dando la habilidad. Dale gracias al Altísimo, Él nos da habilidades para que nosotros prosperemos. Pero si tú eres una persona conformista, así vas a seguir viviendo y vas a ir teniendo lo necesario para vivir, pero no prosperidad. Y Dios ha prometido prosperidad para sus hijos. Lo vimos en unos estudios que dimos hace poco en la iglesia. Pero aquí viene esta partecita interesante. El número 3. Entonces, no tienen a Dios como Dios. Otra de las cosas, fíjense bien. Dice, y lo alabaré. Se le alaba en todo tiempo y en todo lugar. Así es como se alaba al Padre Celestial. No solo en la iglesia. En la iglesia, qué fácil. Qué fácil estar en la iglesia.
danzar para que lo miren los hermanos. No, hombre, si ese es pan comido. Allá donde nadie te mira, alabando, glorificando, danzando, exaltando al Señor. Eso Dios lo está viendo. Cuando Dios es tu fortaleza, tú tienes esa alegría, esa felicidad. Dios es Dios para ti. Lo respetas como a Dios. Lo respetas como a Dios. Hay una alabanza que te sale del corazón en todo tiempo. Otra de las cosas, Dios es Dios generacional para ti. Por ejemplo, yo tengo la bendición de que el Padre Celestial ha sido el Dios de mi abuelito, el papá de mi mamá. Ha sido el Dios de mi mamá. Ha sido el Dios de mi papá. Es mi Dios, el Dios de mis hijos, el Dios de mis nietos, y siguen las generaciones bendecidas. Dios es Dios generacional. Entonces, el que tiene la fortaleza de Dios no está pensando en que no, yo solo quiere disfrutar su momento en lo que se muere. Vas a morir como no iba a decir algo feo, pero mejor no. Vas a morir como alguien equivocado. Como un mal familiar, si solo piensas en ti. Como un tipo ambicioso que no tiene futuro, no tiene eternidad, porque nunca pensó en ella. Y oye lo que dice el punto final aquí. Dice, y lo enalteceré. Eso quiere decir que se le debe engrandecer al Padre Celestial. ¿Cómo? Hablando bien de Él. Hablando bien del sacrificio de Jesús. Eso es tener la fortaleza de Dios. Como yo estoy fuerte, yo hablo bien del que me fortalece. Voy a decir cosas buenas de Dios. No puedo decir cosas negativas, no puedo decir cosas malas de Dios. Yo tengo que hablar cosas buenas de Dios, porque me siento contento de que Él es el que me fortalece. Y eso de hablar bien de Él es producto de su fortaleza en mí. Me siento fuerte, capaz de poder hablar a otros del Señor Jesucristo, de Dios Todopoderoso. Tanto, fíjense bien, tanto en lo personal, de persona a persona, en lo familiar, hablarle a la familia, en lo comunal, en la comunidad donde nosotros estamos, convivimos. Las personas de aquí saben que nosotros somos cristianos y que nos hemos mantenido por años aquí y que somos defensores de Dios. Especialmente yo, soy defensorazo de Dios Todopoderoso. Y también no solo eso, vamos a hablar bien del Padre Celestial ante quien sea. Así sea el presidente, así sea el diputado, así sea el gobernador, así sea el alcalde, así sea quien sea, vamos a hablar bien de Jesucristo. Muy bien. Entonces vean ustedes resultados de lo que es tener la fortaleza de Dios. No andas con mieditos, con miramientos ahí. No, que peor si aquí, peor si allá. No andas con miramientos. Vamos a ir ahora a 2 Samuel capítulo 22, versículo del 2 en adelante. Del 2 al 4, para ser más específico. Quiero que ustedes observen. Estamos hablando de que lo que es tener a Dios como fortaleza. Observa esto. Dijo, Elohim es mi roca y mi fortaleza. Observen por dónde vamos. Ahora estamos hablando de roca, estamos hablando de fortaleza. Y mi libertador. Estamos hablando de fortaleza, estamos hablando de libertador. Dios mío, otra vez, fortaleza mía. Observen. En Él confiaré. Otra. En Él confiaré. Otra más. Mi escudo. Y el fuerte de mi salvación. Miren lo que es tener a Dios como la fortaleza de uno. Mi escudo y el fuerte de mi salvación. Mi alto refugio. Otra más. Salvador mío. De violencia me libraste. Invocaré al Altísimo, quien es digno de ser alabado.
y seré salvo de mis enemigos. Ay, ay, ay. Aquí hay una cadenita de cosas interesantísimas. Las vamos a ver. Váyanle prestando atención ahí. Vamos a irle prestando atención a los textos. El número 2. Aparecen algunas cosas interesantes aquí. Por ejemplo, lo primero es que el que tiene la fortaleza de Dios, al Padre Celestial, lo tiene como roca. ¿Cómo es una roca? Sólida, firme, no es negociable. Nuestra relación con Dios no es negociable. Uno es firme en las cosas de Dios. Nuestra confianza en Él es firme. No se cae, no se vuelve atrás, no traiciona a uno que diga, ay, como que fuera arena movediza, ¿verdad? Como hacen muchos, ¿verdad? Es que Dios es maravilloso, pero se andan buscando el pecado y ahí se van hundiendo hasta que, como dicen en quiché, hasta que hacen ishkamik, hasta que se mueren espiritualmente. En cambio aquí, fíjense bien, el que tiene la fortaleza de Dios tiene al Padre Celestial como su roca. Sólido, la roca es sólida, firme, que no se puede mover, que no cambia. Oigan, y la roca es un lugar de refugio. Escuchen eso. La roca es un lugar de refugio. Cuando vienen aquellas tempestades, aquellos vientos, aquellos huracanados, uno se va a un lugar donde hay rocas, se protege uno. Cuando hay aquellos airazos ustedes de octubre y uno sube al volcán, y allá siente uno que el aire lo mueve a uno y lo enfría a uno rapidísimo en la punta del Santa María. Pues lo que hacíamos nosotros cuando subíamos y había aquel airazo y aquel frío, nos poníamos detrás de una roca y topaba el airazo en la roca y nosotros estábamos ahí tibiecitos. Eso es su refugio también. Segunda cosa interesante sobre el punto número 2. Se vive con libertad. Es que el que tiene la fortaleza de Dios no vive esclavizado. No lo están obligando a venir a la iglesia. No le están obligando a uno a colaborar con las cosas de Dios. Es que esto no es por obligación, es una cosa que le nace a uno de lo profundo del corazón. Se vive con libertad. Y mire, cuando uno tiene libertad, sabe escoger. Uno mira las cosas malas, le ofrecen a uno cosas que no son negocios turbios, negocios proscritos por la ley, ¿verdad? Uno no los acepta. Uno dice no, punto. Tiene uno esa libertad de escoger, libertad de ir sin estar uno agachado, sin estar uno escondiendo. Cuando alguien se esconde de la policía, se esconde de las autoridades, saber qué está escondiendo. Saber qué tiene detrás, ¿verdad? Los que tenemos libertad en el Señor Jesucristo, vamos adelante, felices. Los que han alcanzado la fortaleza de Dios, viven libres. Van y vienen, no necesitan guardaespaldas. La tercera cosa interesante, se le tiene a Dios como Dios personalmente. Estamos en el 3. Dios mío. Dios mío. O sea, eres mi Dios. Se le tiene a Dios personalmente como Dios. ¿Por qué fracasan muchos? Porque no tienen a Dios personalmente como Dios. Sí, dice yo amo a Dios. No, si lo aman hasta los asesinos. Uno va a las cárceles y le pregunta ¿cuántos aman a Dios? Y un montón levantan la mano ahí. ¿Y entonces por qué mataron? Es que no es semántica esto, no es un concepto nada más retórico. Es una cuestión de experiencia. Tener a Dios como Dios es una experiencia. Y eso solo se logra cuando alguien ha alcanzado la fortaleza de Dios. Él puede decir seguro, Dios es mi Dios. Porque él se siente fortalecido, se siente capaz de decir eso. La cuarta cosa que vemos ahí, fortaleza mía. En Él deposita uno la confianza, Dios mío, fortaleza mía. En Él deposita uno toda la confianza, la fortaleza
En la parte siguiente dice, en Él confiaré. Entonces, cuando Dios es tu fortaleza, en Él vas a confiar. Y la palabra confianza es una expresión interesante. Significa confianza total, eso significa fe. Si tengo mi confianza en Dios, quiere decir yo pongo toda mi fe, mi confianza total en Dios. En otras palabras, no dejo reserva. No dejo reserva. Yo pongo toda mi confianza en Dios, no dejo reserva para mí, digamos, o para otra cosa, sino toda mi confianza está en el Altísimo. Entonces vean ustedes, aparece el Padre Celestial como mi escudo. Miren ustedes lo que es estar fortalecido por Dios. El Altísimo es un escudo para uno. ¿Y para qué servían los escudos? Los escudos eran un arma defensiva que usaban los soldados. Se defendían contra, fíjense bien eso, se defendían contra las lanzas, contra las flechas, contra las hachas, contra los cuchillos, contra los palos puntudos o los palos con punta que iban con la intención de atravesarlo a uno. Entonces dice, bueno, el que tiene la fortaleza de Dios tiene al Padre Celestial como su escudo. Aunque venga el enemigo que a querer lanzar dardos, como dice Efesios, ¿verdad? Dice que tenemos el escudo de la fe para apagar, y oigan eso, los dardos, esas flechas, esos lanzazos, esas malas intenciones del enemigo que vienen en contra de nosotros y que tienen como único fin destruirnos a nosotros, porque vienen enfueguecidos. Vienen con fuego los dardos del maligno. Pero como tu fortaleza está en Dios, Él es tu escudo. Cuando el enemigo venga, como dice la Escritura, aunque el enemigo venga como río, el Espíritu del Señor levantará bandera. Aunque el enemigo venga por multitudes, vendrán por un camino, lo vimos hace poco, y saldrán por 7. ¿Por qué? Porque Dios es tu fortaleza. Él te fortalece. Y como tienes confianza, sabes bien que Él te va a defender. Es tu escudo protector. Pero para eso hay que tener una buena relación con el Altísimo. Otra más. Dice, invocaré al Altísimo. Vamos a tener la plena seguridad de que podemos pedirle al Altísimo sabiendo que Él nos va a escuchar. Esa es la confianza. Cuando tú tienes la fortaleza de Dios, entonces no necesitas buscar sustitutos o alternativas. Tú tienes tu confianza en el Altísimo hasta el fin, pase lo que pase. Tienes la plena seguridad. Yo tengo mi confianza en Dios, solo en Él. Si Él me falla, me caigo, porque no tengo nadie más en quien confiar. No tengo sustituto. Esa es la confianza plena. Esa es la confianza real, ¿verdad? Entonces, ni modo, como yo tengo mi confianza en Él y sé que Él me atiende, yo puedo invocarlo con la seguridad que Él me va a atender. Porque imagínense, uno tiene a Dios como fortaleza y resulta que no lo atiende a uno, no tiene tiempo para atenderlo a uno. Como los dioses, como el Baal, ¿verdad? Cuando Elías viene y aquellos estaban hasta sangrándose con tal de ver que mandara fuego el Baal. Elías se reía y dice, grite más fuerte, tal vez está durmiendo, salió por ahí, se fue a dar su paseíto, ¿verdad? Griten más fuerte, y más fuerte gritaba, hasta que al fin le digo, hasta aquí, ahora me toca a mí. Y entonces invoca al Altísimo, manda fuego de lo alto, se destruye el altar,
Y bueno, ya eso lo saben ustedes. Otro día hablamos acerca de esto. Pero vean ustedes esto que es interesante, ¿no? Muy interesante. Entonces estábamos. Ahora mi escudo, fíjense bien, y el fuerte de mi salvación. El Altísimo es como un fuerte. A mí me gusta ver películas de vaqueros. Y antes los soldados americanos del norte, del sur, iban a cortar madera por todos lados ustedes. Y sembraban los palotes gruesos así, servían de cerco en todos lados. Y en la parte alta, digamos, de los palos, les hacían una punta, pero independientemente, un poquito más abajo, por el lado de adentro, les hacían una plataforma y por ahí andaban ellos supervisando. Estaban en el fuerte. Las personas, cuando eran perseguidos por los nativos americanos y venían a querer destruir a los colonizadores que venían de Europa y que venían a poblar el oeste, y ya habían matado a un montón de personas y destruido carretas en el camino, y los demás venían corriendo ting, 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 ahí con sus carretas, y algunos hasta dejaban tirado todo y solo venían a caballo y se metían ahí en el fuerte y ahí eran protegidos. Cuando Dios es nuestra fortaleza, también es nuestro fuerte. En Él estamos seguros. Aunque vengan los problemas, en Él estamos seguros. Él es nuestra salvación ahí. Es nuestro fuerte de salvación, el Altísimo. Otra cosa, mi alto refugio. Dicen eso. Alto refugio, esa palabra es interesantísima. Él es lo más sublime que nosotros tenemos como refugio. Lo más sublime. Lo más alto. Nadie nos va a quitar de su mano, como dice la Escritura, ¿verdad? Le dice a Jeremías, te tengo en el cuenco de mi mano, nadie te arrebatará de ahí. Nadie nos va a arrebatar de la protección de Dios Todopoderoso. Él no es nuestro alto refugio. Otra cosa, se menciona aquí, fíjense bien, Salvador mío. Salvador, al Padre Celestial se le tiene como Salvador personalmente. Una cosa es que sea salvador de fulano. Ay, Dios cambió a fulano. Aquel que era mujeriego, aquel que era ladrón, aquel que era delincuente, aquel que era asesino. Y ahora hasta predicador resultó. Porque eso es lo que es Él. Él es el fuerte de mi salvación. Él es fuerte para salvarme. Tiene el poder para salvarme. Tiene el poder para librarme. Tiene el poder para defenderme. Eso es el Altísimo. Otra cosa más dice, mi alto refugio. Otra, Salvador mío. Ya lo habíamos mencionado. Y oigan, de violencia me libraste. El Padre Celestial nos libra de violencia. No importa qué violencia sea. Sea violencia hogareña o lo que se conoce como violencia intrafamiliar. Sea de violencia circunstancial, ladrones, asaltantes, secuestradores, asesinos. Él nos va a librar de violencia. No importa qué nombre tenga la violencia, qué otro apellido tenga. Otra cosa interesante, y vamos terminando. Estamos ahí en el punto número J. Ahorita vamos por el siguiente. Y es que a Él podemos acudir con seguridad para invocarlo. Quien es digno de ser alabado. Invocaré, dice el 4, invocaré a Jehová, invocaré al Altísimo. Que yo puedo venir a invocarlo con la plena confianza que Él me escuche. Puedo confiar. Tengo la confianza que Él me escucha. La plena seguridad. Eso es importantísimo para que nosotros lo tomemos en consideración.
Tengo la plena seguridad que Él me escucha. Le puedo invocar con la plena seguridad que Él me presta atención. Otra cosa más. Fíjense bien, dice, ¿quién es digno de ser alabado? En otras palabras, le alabamos porque Él es digno. Porque se merece nuestra alabanza. Por eso le alabamos. Porque Él se merece nuestra alabanza. Entonces, cuando uno tiene la fortaleza de Dios, mire, uno alaba a Dios porque Él se lo merece. Estamos agradecidos con Él. Él se merece que lo alabemos. Otra de las cosas interesantes. Y lo último, dice, y seré salvo de mis enemigos. Mira, cuando uno tiene la fortaleza de Dios, no tiene por qué tener miedo. No tiene por qué tener miedo. A veces Dios le permite ciertas experiencias, ¿no? Pero las experiencias Dios se las permite a uno con un propósito. Entonces, una de las cosas importantes es que Él nos va a salvar de nuestros enemigos. ¿Cuántos han maquinado en contra tuya? Él te va a librar. Te va a librar de los enemigos que vienen en contra tuya. Escuche eso que estoy mencionando. Él te va a librar de los enemigos. ¿Cuántos enemigos vienen a nuestra vida? No solamente es el fulano de tal que te tiene envidia porque estás prosperando, porque tienes casa, porque tienes otra casa. No, no es solamente por eso. Estas personas que te tienen envidia, que quieren hacerte el mal porque tú eres una persona bendecida de parte de Dios. No te preocupes por ello, porque Dios nos va a librar de nuestros enemigos. Si tu enemigo es la pobreza, te va a librar del enemigo pobreza. Si tu enemigo es cualquier situación difícil por la que estés atravesando, de ahí te va a librar el Señor. Así es. Cuando tienes la fortaleza, Dios tiene la plena seguridad de que te va a librar de tus enemigos. Por eso es el tema que tenemos para hoy. Y es la fortaleza del Creador y lo que significa. Esto es parte de lo que significa tener la fortaleza del Creador. Si ustedes pensaron que eso es todo, pues aún hay más. Solo que en la siguiente enseñanza. Porque hay cosas lindísimas que aprender aquí. Estamos aprendiendo a tener cuidado. Ya vimos dos cosas interesantes hoy, ¿verdad? Digamos una introducción de lo que es tener la fortaleza de Dios y lo que significa. Y también por qué muchos no tienen la fortaleza de Dios y lo que significa no tener la fortaleza de Dios. ¿Verdad? Si no tienen la fortaleza de Dios, no vaciles. Eso de estarse uno creyendo el gran fuerte cuando en realidad no lo es, eso nada más te está desgastando. Te desgasta, te pone en una situación penosa. Te hace creer falsas expectativas de lo que no es. Porque así van a morir muchos engañados. Muchos van a morir engañados. Dios nunca fue su fortaleza, nunca fue su prioridad, nunca fue lo más importante en sus vidas. Y esto se va a notar al final. ¿Verdad? ¿Se recuerdan ustedes mismos? Serán desarraigados. Aunque estuvieron en las cosas de Dios, de todas maneras van a ser desarraigados. Por esa razón es que tenemos que tener cuidado con eso. Y es una cuestión lindísima saber que Dios es nuestra fortaleza y todo lo que significa. Imagínense ustedes, nuestro refugio. Es como una roca donde podemos refugiarnos nosotros. Nos da ánimo, nos libra de nuestros enemigos. Él es el que está al tanto de nosotros, nos defiende. Él es nuestro escudo cuando el enemigo planea hacernos daño a través de sus secuaces, ¿verdad? De sus seguidores. Y aquí nos tiene el Altísimo de pie, porque Él es nuestra fortaleza. No somos nosotros, porque nosotros seamos buenos, que somos fortalecidos, no. Es sencillamente por la fortaleza del Altísimo. Somos fortalecidos porque Él es el que nos sostiene, el que nos da la fuerza. Y por eso nosotros somos capaces de tener muchas características extraordinarias, solo por tener la fortaleza de Él. No por ser nosotros muy buenos y que este pastor Vivaral es un tipazo y él, qué fortaleza la que se le mira. Si yo supiera que la fortaleza es mía, ustedes, pero prefiero mejor no confiarme, porque yo ya vi que
que engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿verdad? Si yo me pudiera confiar y si no, mire, la fortaleza es porque yo voy a la iglesia, porque yo predico. No, eso no es por eso. Dios es el que da la fortaleza, Él es el único que nos sostiene y por eso le damos alabanza, tenemos cántico para Dios, glorificación, exaltación a nuestro Rey y nuestro Padre maravilloso por la fortaleza que nos da, nos hace estar seguros donde estamos, amando la salvación. No pensando en lo material es secundario. Ustedes pónganse a hacer negocios y todo, Dios los va a bendecir, pero que eso no los va a sacar de rumbo, les va a hacer perder la fortaleza de Dios, como aquí los que se torcieron, observaron ustedes eso, pusieron su confianza en las riquezas y se torcieron. Las riquezas no son para tener confianza en ellas, porque la riqueza es traicionera, hoy tenemos, mañana no. En cambio, la riqueza de Dios son lindísimas, es prosperidad tras prosperidad tras prosperidad, etcétera, etcétera. Es una bendición que no se acaba, pero la cosa más importante es que tenemos asegurada nuestra salvación. Y con esa salvación estamos más que seguros. Por eso es que, miren ustedes lo que significa tener la fortaleza de Dios. Y nosotros que nos confiamos, no, yo estoy bien en la iglesia, Mejor estudiemos bien, analicemos bien lo que es tener la fortaleza de Dios para que no vayamos a morir engañados. Cierra tus ojitos, vamos a darle gracias al Altísimo. Soberano y lindo Dios Todopoderoso, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos honra, alabanza, exaltación, porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Padre precioso, vengo en el nombre maravilloso de Jesucristo a rogarte una bendición especial, bendito Padre Celestial, por cada uno de los que aquí se encuentran, Señor amado y bendito y precioso. Padre Celestial, te venimos a dar gracias por este conocimiento. Ahora sabemos, Señor, lo que es tener la fortaleza tuya y no tenerla también. El no tenerla, Señor, nos ha abierto los ojos, Padre, porque muchos están engañados creyendo que tienen la fortaleza de Dios y nada que ver. Nada de cierto. Pero Padre, estamos descubriendo por medio de la revelación de tu palabra lo que es tener la fortaleza tuya. Es que se convierte en algo que no lo habíamos meditado, no lo habíamos visto, la dimensión de beneficio que es para nosotros tener la fortaleza tuya, Padre Santísimo. En el nombre de Jesús, bendice cada uno. Síguenos fortaleciendo, Padre, porque lo necesitamos. Síguenos, Señor, manteniendo firmes en tus caminos y también, Padre Celestial, amando la salvación, esperando el día glorioso del fin de nuestras vidas, Señor, al lado tuyo, Padre, y seguirte sirviendo por la eternidad. Padre, gracias, Señor. A ti sea el honor, la gloria, la adoración, la alabanza. Te damos la exaltación, amado Dios, amado Rey. Y gracias por la enseñanza, Señor, por la revelación de tu palabra que nos ayudan a tener, Señor, ese conocimiento hermoso de tus santas escrituras, Padre Celestial. Gracias, Señor, por afirmarnos, hacernos fuertes, hacernos firmes y hacernos, Señor, más entusiasmados también para seguir experimentando y disfrutando la fortaleza tuya. En el nombre de Jesucristo, si alguien se apartó de tus caminos y se debilitó, Señor, Padre Celestial, fortalécelo. Señor, dale ánimo para que regrese y se afirme y disfrute la vida cristiana como debe de ser. Para que su vida, Señor, no se pierda sin sentido, sino tenga sentido, Padre Celestial, a tu lado. Amado Dios, a ti es la honra y la gloria. No podemos, Señor, señalar que el fracaso se debe por una persona, por esto. Cada quien decide fracasar porque así lo quiere, porque amaron más las tinieblas que la luz, dice tu palabra. Señor, sosténnos con la diestra de tu justicia y que tu fortaleza siga siendo nuestro escudo, nuestro bien, Señor, para seguir adelante en tus santos caminos hasta llegar a la eternidad contigo. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos la honra y la gloria. Si alguien se apartó, tráelo nuevamente. Te pedimos que lo toques y lo regreses, Señor, y abra su entendimiento para que reconozca, Señor, que fuera de ti, Señor, no hay nada. Como dijo nuestro bendito Señor Jesucristo, separados de mí, nada podéis hacer. Sería como arrancar una rama de un árbol de manzana, por poner un ejemplo, y querer que tirada en el suelo siga dando manzanas.
Eso no es posible. Entonces, separados de nuestro Señor Jesucristo, no somos nada, Padre Santísimo. Te damos gracias porque tú eres el que nos has dado el valor. Valor para ti, Señor, que es lo que nos interesa. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos la honra y la gloria. Amén y amén. Bendito sea Dios Todopoderoso. Que el Altísimo les bendiga, les llene de paz y de fortaleza también. Faro en la oscuridad, esperanza y amor, palabras de sabiduría.